Michael me pidió si podía hablar sobre el origen de las naciones, o sea, las razas, de acuerdo a la Biblia hebrea. Si puedo hablar del origen de las naciones, que son 70 naciones, que ahí vienen y se dividen en razas. Estas naciones vienen de Noé, de los 3 hijos que tuvo, Ham, Yafet y Shem. Así que todos somos hijos de un padre terrenal, que es Noé. Pero tenemos un Padre celestial, que es el eterno Dios de Israel. Tenemos un Padre en común, 100%. Dios contribuyó la chispa divina, que es nuestra alma. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán lo hizo de Adamá, de la tierra. Por eso dice, hagamos al hombre, porque Dios tiene un socio, que es la tierra. Y por eso todo ser humano tiene diferentes colores. Algunos más oscuritos, otros bien pálidos. Así que de ahí vienen los colores de la tierra. Nuestra alma es pura, pero nos dio el libre albedrío para poder escoger. Por eso el Eterno permite idolatría, para poder escogerlo libremente. Si no, no sería libre albedrío, si tuviéramos solo un camino. Tenemos el camino de la verdad y la vida, que es la Torá, las escrituras hebreas, y el camino de idolatría, que es toda la idolatría que existe en el mundo. Pero bien, el origen de las 70 naciones. Un punto bastante interesante porque de aquí vienen las razas. Así que vamos a hablar de las divisiones que existen, pero somos hermanos todos. Y eso es importante tenerlo en vista. El judío es el hermano mayor. Las naciones son los hermanitos chiquitos. Inclusive en la era mesiánica, que viene muy pronto, te dice que todas las naciones de la tierra, por ejemplo, Zacarías 14, Isaías 2, todas las naciones van a subir a Sión, a Jerusalén. Sión, donde se encuentra el santo templo, la casa de oración para todas las naciones. Ahí vamos a aprender del rabino del mundo, que es el Mesías auténtico, que viene Judá, David, Salomón, un Dios encarnado. Él va a enseñarnos el camino de Torah. Eso lo dice Isaías 2, 3, 4, versos 2, 3 y 4. Eso es lo que dice Isaías 2, versos 2, 3 y 4, que todas las naciones van a subir a Sión. Por eso somos sionistas. La gente que está contra Sión están contra el reino mesiánico. Pero ese es el amor de Dios. Esa es una manera de regresarnos al jardín del Edén. El plan de Dios desde que Adán pecó con Eva era regresarnos al jardín del Edén. La era mesiánica es el camino del regreso al jardín del Edén, donde no hay más muerte, donde la muerte es cancelada, una era abundancia, donde las guerras se terminaron. No más guerra. Te dice la Biblia hebrea que los instrumentos de guerra se han convertido en instrumentos de agricultura. Ese es el futuro de la era mesiánica y de las 70 naciones. Todos son amados y todo el mundo tiene acceso a la era mesiánica cuando ponen su fe en el uno. Eso es lo que dice Zacarías 14, por ejemplo. Todas las naciones van a subir a Jerusalén a adorar al Creador. Todas las naciones, no solo el pueblo de Israel. Israel, hermano mayor, la nación de los hermanitos chiquitos, pero todos somos hermanos. Israel, así como yo soy el primer nacido que tuvo obligación con mis hermanos de ayudarle a conocer el camino, Israel, el primer nacido, ayuda a las naciones a conocer el camino del uno. Tenemos la interpretación de la Torá, como lo dice el Salmo, que dice que el Eterno le dio, Salmo 147 dice, que el Eterno le dio estatutos y reglas a Israel y no se lo dio a las naciones. Y la razón es para que le enseñemos el camino de Dios. Y ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Así que vamos a aprender el origen de las 70 naciones de acuerdo a la Biblia hebrea. Ham, Yafet y Shem. Que aquí vienen todos los colores, todas las naciones, todas las razas. Pero es una hermandad, para que sepan. Aprendamos un poquito de las 70 naciones y su origen. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, Yonam para Punto Breslev. Vamos a aprender el origen de las 70 naciones, el origen de las razas, por decirlo así. Y como lo dije, porque creo que es importante repetir, los colores de los seres humanos vienen porque somos hechos de la tierra. La tierra tiene todos diferentes colores, por eso tenemos diferentes colores. Inclusive,
un hijo de madre y padre entre hermanos tienen diferentes tonos de colores, porque nosotros venimos de la tierra y tenemos la chispa divina que viene de Dios, que es un alma pura, pero Dios nos dio libre albedrío y por eso también nos dio la oportunidad de escoger. Dios presentó la maldad, pero también presentó el bien. Te lo dice Isaías. Dios es el autor del bien y también del mal. Así que Dios lo permite, lo creó para darnos libre albedrío. Así que no se confundan. La idea del diablo que viene a tentar al mundo y está haciendo guerra contra Dios no es bíblico. Es una idea zoroastre que se llama dualismo. Pero bien, sí que estamos hablando del origen de las 70 naciones. ¿Dónde se encuentran hoy las diferentes razas que se dividen en 70 naciones? Tenemos Asia, Europa, América, África. Así que, Baruch Hashem, vamos a aprender ese origen. Tenemos en la Biblia hebrea los hijos de Noé, Shem, Ham y Yafet. Estos son descritos como los antepasados de todas las naciones del mundo, después del diluvio. Ahora, obviamente que las Américas no son mencionadas en la Biblia hebrea, pero el punto aquí de los descendientes de estos tres hijos de Noé es que los descendientes de las 70 naciones, algunos de ellos emigraron a las Américas, para que sepan. Por eso lo encuentro interesante. Tú ves asiáticos de Mongolia, ves otros diferentes asiáticos. Los indígenas de las Américas tienen rasgos asiáticos. El otro día, para que sepan, lo encontré bastante cómico. Un muchacho estaba explicando las diferencias de diferentes asiáticos con un ejemplo de una muchacha. Este es chino, ese es coreano, ese es japonés, y la muchacha resultó ser peruana. Eso es lo que quiero decir, que muchos de los asiáticos parece que cruzaron a la América después del diluvio, bueno, poco después del diluvio. En mi opinión, eso pasó alrededor de la era de Genghis Khan, para que sepan, porque de aquí se difundió la gente. Así que punto interesante, obviamente. Ahora, continuamos. Así que obviamente la división, la expansión de las naciones ocurrió después de la Torre Babel, donde las lenguas se dividieron. Una vez que no podían comunicarse, se mudaron. Así que bueno, interesante punto. Ahora, así que de aquí viene el origen de las lenguas. Tenemos lenguas principales y después se dividieron en sublenguas. Por ejemplo, para que sepan, Amharic, que es la lengua de Etiopía, es una lengua semética. Mucha gente no lo sabe, aunque mucha gente no sabe de dónde viene Amharic para comenzar, pero Amharic es la lengua de Etiopía. Pero bien, que es una lengua semética, así como árabe. Ok. Así que tenemos diferentes partes, Asia, Europa, y tenemos diferentes tradiciones de donde se fueron diferentes personas, diferentes grupos de gentes. Así que a continuación te voy a dar las diferentes regiones de acuerdo a tradición de Torah que representan los hijos de Noé, de acuerdo a la Biblia hebrea, y cómo se interpretan. Como dije, tenemos Asia, Europa, África, y alguna gente interpreta la América, pero como dije, esto tiene que ver con ciertos asiáticos. Aunque, punto interesante, en México hay ciertas estatuas que presentan rasgos africanos. Para que sepan, y se entiende arqueológicamente que los africanos, incluyendo Egipto, viajaban a las Américas desde los tiempos de las pirámides. Una de las hijas del faraón murió de sobredosis de cocaína. Le hicieron una autopsia a esta momia y le encontraron cocaína en su cuerpo. Así que ya lo saben, había intercambio. Obviamente hay ídolos de diferentes continentes que comparten similitudes. Y obviamente tenemos las pirámides que todo continente tiene. Como se explica, inclusive hay pirámides en la Antártica, hay muchas pirámides en Estados Unidos, hay pirámides en todas las Américas. Hace reciente encontró una pirámide en Nicaragua, encontró la pirámide más grande de las Américas en Honduras. Así que para que sepan, hay pirámides y obviamente los ídolos, muchos de ellos se comparten en Perú, en Egipto, en Mesopotamia.
Así que la única manera que se explica es cuando estaba la migración de gente, que lo encuentro muy interesante. Pero también, que lo encuentro fascinante, un poquito fuera del tópico, que muchas de las estructuras que se encuentran enormes alrededor del mundo son prediluvio. Lo encuentro muy interesante. Algunas de las estructuras en Egipto son prediluvio. Y se entiende que son prediluvios por el desgaste de agua, que no es de lluvia. Fue por una inundación. Así que interesante punto. Pero bien, yo pienso también muchas de las estructuras en la América son prediluvios. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú lo has considerado? Escríbeme acá abajo. Pero bien, así que comenzamos con Shem, que aquí vienen los semitas para que sepan. Shem es para que sepan, a Melquisedec, de acuerdo a la tradición hebrea. Que esto incluye, por ejemplo, la región del Medio Oriente, Mesopotamia, que es Irak, Arabia, Israel, Siria, partes de Irán. También en Asia Occidental tenemos descendientes de Shem, como los árabes y los hebreos, que también habitaron esa zona. Muy bien. Posible extensión moderna, como ya mencioné, Asia Occidental y partes de Asia del Sur, como países de Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Irán y el Golfo Pérsico. ¿Bien? Que obviamente, para que sepan, hebreo, que es la madre de todas las lenguas, si tú entendés hebreo y aprendes arameo, que es una lengua prestada, así se llama, entendés árabe. Así que yo estudié hebreo y entiendo arameo. Cuando escucho árabe le entiendo mucho, para que sepan. Así que bueno, que es muy interesante. Y obviamente árabe es una hija de arameo. Y arameo, como ya dije, es una lengua prestada, pero tiene muchos elementos hebreos. Muchísimos. Muchas de las plegarias que hacemos en la sinagoga son arameos, para que sepan. Como el Kadesh, que es arameo. Pero bien, que obviamente las 70 naciones llevaron su lenguaje, como ya mencioné, fueron enviados después de la Torre Babel, cuando las lenguas se dividieron. Ok. Pero como dije, el hebreo es la lengua madre de toda la creación. Inclusive, los otros lenguajes son lenguajes por acuerdo. Esto se llama una piedra porque todos estamos de acuerdo que esta es una piedra, por ejemplo, en castellano. Pero si decidimos cambiar el nombre, no cambia el sentido. En el hebreo, el lenguaje hebreo describe molecularmente, para que sepan, pero también describe con las palabras para qué es la cosa y cómo sirve. Por ejemplo, el perro se llama el que ve el corazón. Estoy traduciéndolo libremente, pero esa es la idea. El perro ve el corazón del dueño. Kalev como corazón. Así que interesante. Así que la lengua original, la lengua de la creación. Por eso es matemática, y cuando uno lee la Biblia hebrea, todo encaja matemáticamente, que es increíble. Así que, por ejemplo, no existe errores ortográficos en la Biblia hebrea. Cuando en la Biblia cristiana, que tiene miles de variaciones, la Corán, que tiene muchísimas variaciones, tiene errores gramáticos y errores totales. Cuando la Biblia hebrea no tiene eso. Se llaman eventos textuales. En la lectura esta semana, Nitzavim, tenemos una letra Lamed enlargada. Ese es un evento textual que tiene un significado bíblico. En la plegaria Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno, tenemos una letra Ayin grande y una letra Dalet grande. Al comienzo la letra Ayin, al final la letra Dalet, que significa testimonio. Así que estos son eventos textuales que tienen significado bíblico, que las traducciones no pueden traducir porque no se puede. Pero bien, también tenemos otra posible extensión de los hijos de Shem, que es Irak, Siria, Jordania, ya mencioné, Golfo Pérsico. También tenemos otros países vecinos como Afganistán y Pakistán. Bien, los afganis, para que sepan, muchos de ellos se creen israelitas, especialmente el grupo que se llama Pashtun. Y los afganis comparten muchísimo con los iraníes. Por eso están hablando eso.
inclusive afgani es un lenguaje iraní, descendiente de lo iraní, que lo encuentro bastante interesante. Para que sepan, los pashtun, ellos se consideran israelitas. Y te lo dicen, ellos tenían tzitzit anteriormente, celebraban Shabbat, y se consideran ellos, y el pueblo de Israel los considera como las tribus perdidas. Ok, tengo amigos pashtun, y ellos me llaman hermano, y ellos se consideran israelitas, así que interesante, ¿no? Ok. Así que en términos modernos, Shem representa las poblaciones semitas del Medio Oriente y en algunos casos su migración a otras regiones de Asia y partes de Europa. Por ejemplo, hay un grupo de israelitas en Sudáfrica que son bien morenitos, bien oscuros. Lemba. Ellos tienen ADN semita, pero son bien oscuros. Así que hay migraciones que venían de Yemen, judíos de Yemen que emigraron por situaciones que tuvieron y terminaron en África y se casaron entre los locales y ellos son bien morenos y un gran grupo de ellos son de familia sacerdotal de ADN y practican judaísmo de su manera, para que sepan. Así que bueno, interesante punto, los Lemba. Pero también en África hay diferentes grupos israelitas, los Abudaya, tenemos obviamente los israelitas de Etiopía, y con los hijos de Shem se dividieron. Algunos siguieron el camino de Dios, otros no. Pero bueno, y ahí fue, una vez que se dividieron los lenguajes, se acarrió la religión de Nimrod, que es el Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, la Reina de los Cielos, la Madre de Dios, que sale el niño Tamuz, el niño Dios. Y de aquí vienen todas las religiones que comparten eso. Y esa historia de un Dios que embaraza a una mujer existe en casi todas las religiones. Desconozco, pero lo que sería interesante es en las Américas existía una tradición tal. Pero obviamente la Biblia cristiana tiene ese cuento mitológico, pero bueno, es otro punto. Es una idea mitológica. El Eterno va a mandar el Mesías que viene Judá, David, Salomón, que no es un Dios encarnado. Pero bien, así que en términos modernos, Shem representa poblaciones semitas del Medio Oriente, como ya lo mencioné. Tenemos a Ham. Ham es el progenitor de los pueblos de África y también Canaán, para que sepan, que es Israel. Interesante, Canaán fue maldito por Noé porque Ham tuvo relaciones sexuales con su mamá y el producto de tal relación sexual fue Canaán. Pero Ham tuvo otros hijos como Egipto, Libia, Etiopía, Sudán, que no fueron malditos. Canaán fue maldito porque él era el hijo de tal relación sexual inapropiada. Te dice la Biblia hebrea que Noé se emborrachó y que Ham vio la desnudez de su padre, que en la Biblia hebrea, cuando tú encuentras esa frase, significa tener relaciones sexuales con la esposa de. Así que para que sepan, por eso Canaán fue maldito. Y no Egipto, no Libia, no Cush, ¿me entienden? Etiopía. Ok. Así que las regiones que representan Ham, ya mencioné, Egipto, Libia, Etiopía, Sudán y Canaán, que es Israel, obviamente, pero también es Líbano y Siria. También un poco bueno, ya dije Líbano. Ok. Que yo digo Líbano, pero es Líbano, de acuerdo en castellano, pero bueno. Ok, también una posible extensión moderna, hoy en día Ham es asociado con los pueblos del continente africano, especialmente el norte y noreste de África, Libia, Etiopía y me imagino también los países de África interior, Nigeria y todos los otros países donde se encuentran gente de piel morena, porque Kush significa moreno. Ahora, interesante también, hay un grupo de israelitas que se llama Igbo en Nigeria, que estaban buscando independencia y ellos se consideran israelitas también. Algunos de ellos sirven en el ejército de Israel, para que sepan. Y yo aquí en Toronto conocí al presidente de la asociación de Igbo. Ellos se consideran israelitas. Yo he ido a la boda de un miembro, el presidente de los Igbo, y mucha de la gente tiene nombres hebreos 100%. Y se consideran israelitas. Pero ven, interesante, bastante fascinante. Una boda bastante wow. Pero bueno,
Así que tenemos también gente de África como Egipto, Libia, Etiopía, ya mencioné. Algunas otras regiones del sur de África, como estoy mencionando, que también son miembros de Ham, que llegan hasta el final, como hasta Sudáfrica, obviamente. Aunque en América existe una interpretación posterior y algunas teorías religiosas que Ham también fue vinculado con tribus africanas que fueron llevados al continente americano. Hay una historia cómica y triste. El hombre más rico del mundo, que era un príncipe africano, para que sepan, su papá tomó un bote y quería explorar y pudo llegar a Brasil, pero no pudo regresar y se murió en Brasil con todo su grupo. Y obviamente ha habido tránsito de africanos por miles de años. Y como ya mencioné, por ejemplo, en México hay estatuas con facciones africanas, para que sepan. Así que no sería nada raro, para que sepan. Y los africanos no estaban limitados a África, para que sepan. Había 2 emperadores de Roma que eran morenitos. 2 de ellos. Así que cuando vino la esclavitud, que fue una esclavitud de África, pero fue una esclavitud islámica, hecha por los islámicos, vendiendo sus enemigos de África, piensa la gente que ahí fue que comenzó y se conocieron los africanos. No, los africanos eran conocidos por todo el mundo, así que eso es un mito total que hay que despertar. Los africanos viajaban. El hombre más rico del mundo era un africano, que inclusive era tan rico que cuando viajó a Meca, él era islámico, y pasó por Egipto, Egipto tuvo una caída económica por tanta plata que llevó ese hombre en Egipto, que la economía colapsó por tan riqueza, y era africano, morenito. Así que bueno, interesante. Les recuerdo obviamente que la esposa de Moisés era una morenita. De acuerdo a la Biblia hebrea, significa que era muy sensual, bella. Así que bueno. Así que continuamos. Ham es el ancestro del pueblo africano, pero también tiene conexiones con Américas a través de la diáspora africana. Bien. Jafet, que aquí vienen regiones que son representadas tradicionalmente por pueblos europeos y Asia, especialmente Europa, Norte de Europa, Grecia, Turquía. Tenemos Turquía, Cáucaso, tenemos a Rusia, también tenemos a Jafet, incluyendo los cimerios y otros pueblos indoeuropeos que le dicen. Obviamente representan las naciones de los Balcanes hasta Escandinavia y Europa Occidental. Asia se asocia también con los pueblos de los Caucasos, el Mar Muerto y el Mar Caspio. Y también Asia Central, Kazajistán, no puedo decir Kazajistán, y Uzbekistán. No puedo decir esos nombres, pero me entienden, espero. También tenemos América del Norte y América del Sur. Como ya dijimos, la migración de estos asiáticos con facciones asiáticas viajaron a las Américas. También un punto interesante que la gente se olvida, y estudiando mapas antiguos, habían conexiones con... la Tierra era mucho más grande anteriormente, y la Tierra sufrió cambios sísmicos, y de acuerdo a los científicos esto es debido al diluvio, pero obviamente hasta hoy en día se creen que los terremotos, los temblores que tenemos son todavía consecuencias del diluvio, para que sepan. Así que en mapas antiguos había una isla enorme entre Cuba y Estados Unidos que se hundió, pero se dibujan las montañas que todavía se ven bajo agua. También había otras conexiones entre Europa y las Américas. Y también había un continente enorme entre África y Sudamérica, para que sepan. Pero bueno, ese se hundió. Hay muchas tierras que se hundieron. Obviamente cambios climáticos. Alaska era tropical y se frozó. Y también Antártica, que también era tropical. Inclusive encontraron un bote en la mitad de un lago frozado en la Antártica. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero puede ser que fue después de los cambios climáticos.
Y también es interesante pensar, porque se dice que la Antártica fue descubierta hace poco. Es mentira, porque hay mapas antiguos que muestran Antártica. Así que hay disputas, hay desacuerdos, pero los mapas están allí. Así que bueno, y tiene masas de tierra que ya no existen, que probablemente se hundieron. Pero también eso pasó en Egipto. Ciudades enteras se hundieron. Inclusive en Jamaica, hace como 200 años atrás, una ciudad entera se hundió. Una ciudad de piratas. Ok, interesante obviamente. Hay una teoría que antes de la era mesiánica algunas de esas tierras van a surgir otra vez. Sería interesante. Ok. Así que las Américas tiene parte de la gente de Jafet, como mencioné, que son ciertos grupos asiáticos. Ok. Por eso comparten ciertas facciones asiáticas. Así que Jafet representa poblaciones indoeuropeas y Asia, y expansión de Europa y el Nuevo Mundo, las Américas obviamente, y sus descendientes que se vinculan a las Américas. Interesante. Así que como resumen, las regiones según los hijos de Noé, incluyendo las Américas. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que continúo. Resumen, región según los hijos de Noé, incluyendo las Américas. Shem representa los pueblos de Asia Occidental y Medio Oriente, como Israel, Irak, Siria, Arabia Saudita, Jordania, Irán, y llega hasta cierto punto a Afganistán y Pakistán. En verdad, Pakistán, que era Indostán, puede incluir inclusive a la India, para que sepan. Pero bien, qué interesante que esto le llaman a los alemanes que estaban buscando la raza perfecta, pero los que tenían esa idea eran los persios, y los persios comparten esa idea con los afganes porque son el mismo grupo. Así que y los pakistanes piensan lo mismo, los arianos, que los iraníes se consideran arianos y los alemanes no son arianos, pero interesante, obviamente, tópico, que no es teoría, literalmente es historia. Ok, Ham representa los pueblos de África, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán, obviamente Canaán, que ya no existe, pero también tenemos Siria, tenemos Líbano, o Líbano, como le dicen. Y esto es histórico, para que sepan. Obviamente tiene asociación con ciertos grupos africanos como Marruecos. Bueno. Jafet representa los pueblos de Europa, norte, y Grecia y Turquía. También tenemos Asia Central, las migraciones europeas hacia la América. También un punto interesante, la gente se casa con sus gustos. Así que si dos personas que tienen tendencia de piel oscura, su hijo puede salir más oscuro. Una persona que es achinadita, puede que su hijo salga más achinado y que compartan esos genes y se propague la dominancia genética, que es interesante. Pero también es importante recalcar que tenemos genes dormidos. Hace tiempito atrás salió una señora nigeriana, bien morena, con su esposo que era bien moreno, y su hija le salió rubia. Así que existen genes dormidos. Pero eso también pasó en el canal de Panamá. Una pareja de blanquitos tuvieron un hijito morenito que era su hijo de ADN de los dos. Así que bueno.
Así que esta es una narrativa que proporciona el lugar que las naciones se mudaron, las 70 naciones que venían de Noé, de los 3 hijos de Noé. Y obviamente somos todos hijos de Dios, somos una hermandad, no importa el color y la raza, todos somos hijos de Dios, compartimos la chispa divina de Dios y somos hechos de la tierra, por eso tenemos los diferentes colores, pero somos hijos bellos, preciosos, hijos de Dios, y no podemos tener discriminación entre unos y los otros por lenguaje, por color. Somos una hermandad. Se lo digo sinceramente, porque la gente no sabe, eso no sale en noticias. En Nigeria, estos morenitos cristianos están siendo asesinados por los islámicos. Nadie le pone atención, porque no son palestinos. Los palestinos son el boleto para destruir Israel. Así que los nigerianos cristianos no le ponen atención. Punto interesante también, en el Líbano están los cristianos libaneses. Hezbollah, que se introducieron al Líbano, no son amados por los libaneses. Inclusive en esta guerra que está pasando, los cristianos libaneses están peleando también contra los Hezbollah y están gozándose con Israel destruyendo Hezbollah. Eso no lo vas a ver en la noticia. Así que nadie quiere los palestinos, para que sepan. Son prohibidos en muchos países del Medio Oriente, como Kuwait, prohibido ser palestino, pero nadie habla de eso. Y existen campos de concentración en Líbano de palestinos y también en Siria. Nadie habla de eso porque el punto de los palestinos en Israel es destruir el pueblo de Israel, que no va a pasar porque tenemos un futuro. Pero bueno, así que regreso al punto. Todos somos hermanos, tenemos una hermandad y todos tenemos el llamado a tener fe en el uno, porque es el camino, la verdad y la vida. Es la Biblia hebrea. Idolatría, Dios la permitió para darnos libre albedrío, pero tú tenés que escoger sabio. Todos tenemos futuro en la era mesiánica, en la casa de oración para toda la nación, el santo templo. Isaías 2, verso 2, 3 y 4 te lo dice, Zacarías 14 y muchas otras profecías que hablan que todas las naciones van a ir a adorar al Creador, el santo templo, en Israel, en Sion, que es Jerusalén, y ese es el futuro de todos. Somos unos hermanos separados por lenguas y locación, pero todos vamos a tener un centro de oración, el santo templo. Si piensan que me faltó algún punto, escriban acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.